Un minuto, Luciana, antes que presentes a Hernando, quiero recordarle a los compañeros que estamos primero muy contentos porque los compañeros de la provincia de Buenos Aires han obtenido el reconocimiento provisorio del partido, porque les han aprobado las fichas de adhesiones en su totalidad las que tenían que presentar, así que un aplauso y un gran cariño para ellos, y ¿cómo decirles? Y una demanda a que nuestra tarea acá en Capital se agilice, ¿no? Lo tenemos al compañero Beto recibiendo los martes las fichas que se estén juntando para que podamos en poco tiempo más completar. Tenemos 2.600 fichas aprobadas, tenemos 500 fichas que están presentadas, pero sobre las que no se ha trabajado todavía, así que no sabemos cómo nos ha ido, y tenemos algo más de 600 en preparación, en el horno, completándolas, corrigiendo, etcétera, cargándolas en la base, pero todavía deben estar faltándonos como unas 200 o 300 para que estemos seguros de que podamos llegar a las 4.000 aprobadas en breve tiempo. Así que una convocatoria a que todos nos sumemos a las tareas o armemos tareas para salir a buscar las adhesiones para el partido Principio y Valor en Capital. Y ahora sí, en esta tarea de todos los miércoles, le dejamos a la Luciana la responsabilidad de presentar a nuestro expositor de hoy. Un abrazo y mil gracias, Hernando, y gracias, Luciana. Mil también para vos. Gracias, Pimpi. Bienvenidos a todos los compañeros y compañeras que se suman hoy al curso de formación política que tendremos de la mano del compañero Hernando Romero, que es profesor de educación inicial y también está haciendo su licenciatura en educación inicial en la Universidad de Luján, y a su vez es compañero de Mercedes, de la localidad de Mercedes, militante de Cultura de Principios y Valores. Por lo tanto, le cedo la palabra acá al compañero. La temática va a ser de la infancia privilegiada hacia la limosna institucionalizada, que fue un artículo que hizo para Bastón de Mariscal, que todavía lo estamos por publicar, y lo que sería la explicación, que es una mirada de la educación inicial desde el primer peronismo hasta la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por tomarse este tiempo para escucharme. Lo que voy a exponer es un repaso de la historia de la educación inicial en Argentina, pero centrándome desde la irrupción del peronismo y haciendo un comparativo de cómo fueron las cosas hacia la actualidad, ¿no? Es necesario que empiece por el nivel inicial desde sus principios para tener una idea, un paneo de cómo estaba la situación antes de la irrupción del peronismo, pero no me voy a centrar mucho en eso, sino lo más importante desde que asume el primer gobierno peronista y las políticas y las concepciones que hubo de infancia desde entonces, hacia atrás y hacia adelante. Los inicios de la formación docente en cuanto al nivel inicial en la Argentina se dan con el normalismo. Todos conocen las escuelas normales, y bueno, en la Escuela Normal de Paraná es donde se hace el primer instituto, el primer profesorado de kindergarten. Kindergarten porque viene del alemán y porque la idea de jardín de infantes, kindergarten, viene de Froebel, que era un pedagogo alemán. Es metafórico, el hombre era un tanto casi hippie, muy formado, pero su idea era metafórica, de que el niño era como una planta, tenía que estar en contacto con la naturaleza, merece el cuidado, pero lo disruptivo, lo importante, tiene que ver con la concepción de infancia que trae, con la sensibilidad, que no había tal sensibilidad por la infancia hasta el momento, y además incorpora la educación a través del juego, que estamos hablando del siglo XIX, hasta el siglo XIX es donde aparecen las primeras sensibilidades por la infancia. Anteriormente el niño era visto como un adulto en miniatura, y después pasa a ser visto como un salvaje que tenía que ser domesticado hasta que pueda comportarse como se comportaban los adultos del momento. Bueno, contra todas estas concepciones tienen que luchar las primeras kindergartenianas, las primeras maestras jardineras que salen de la Escuela Normal del Paraná. ¿Por qué? Porque en aquel momento del modelo agroexportador, de la concepción que había de la Argentina, imaginen cómo veían la idea de una mujer formada,
que hacía el profesorado de la escuela normal y después se especializaba en el nivel inicial, que en el momento era llamado el kindergarten. Así que imaginen cómo la llamaba en ese momento. Para la gente eran niñeras costosas. Em, la idea de que tengan que aprender mediante el juego, eran cosas que eran muy disruptivas en la época y hasta decían que era contraproducente, que a los chicos después en primaria, los que pasaban por esta experiencia, le iba a hacer mal. Claramente en esa época, los que tenían la chance de ir a los jardines eran muy pocos los jardines, y en ese momento los niños de las familias más acomodadas recibían educación en la casa, a través de contrataban personas que las eduquen, y también las personas que iban a poder acercarse a los jardines de esa época eran de una clase un poco más pudientes, por más que está el inicio de la educación pública en el nivel inicial ahí. ¿Por qué es importante la aparición del peronismo? Porque hasta ese momento, de la infancia se ocupaban las sociedades de beneficencia, era la limosna de ese momento. A través de las sociedades de beneficencia, los niños huérfanos o que no tenían dónde estar, tenían lugares de asilo que eran más similares a una cárcel para niños que otra cosa. Por más que ya en el siglo XIX en el mundo aparecen las primeras concepciones que tienen una sensibilidad por la infancia, no se daban en todos los aspectos. Y bueno, a partir de 1946, la idea de la verdad, nuestra verdad número 12, que en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, se hace efectiva, y no es una frase que queda linda en un listado, como son todas nuestras verdades, tuvieron su asidero en la realidad. Enseguida, en 1946, se crea en la provincia de Buenos Aires y sanciona la ley Cimini. Cimini era un diputado de la provincia de Buenos Aires, este era el momento del gobernador Mercante, que establece la obligatoriedad de las salas de 3, 4 y 5. Con esto de la obligatoriedad, obliga al Estado a hacer jardines por toda la provincia. No sé si de los que viven en provincia, si tienen hijos, todos los jardines 901, 902 empiezan a aparecer en esa época. Eso legitima el derecho y el acceso de todos a la educación, que hasta el momento eran pocos privilegiados los que iban al nivel inicial, los que entraban al jardín, y esa ley, que es de comienzo del peronismo, una de las primeras cosas que hace, es la ley que obliga a toda la provincia a tener salas de 3, 4 y 5. Bien. Muy cercano en el tiempo se da la ciudad, Eva Perón funda la ciudad infantil Amanda Allen. Amanda Allen fue una enfermera de la fundación que durante un terremoto en Ecuador va a asistir a los ecuatorianos y bueno, lamentablemente en un accidente aéreo al regresar vuelve. Entonces Eva, en su honor a la ciudad infantil que se construye en el Bajo Belgrano, le pone ciudad infantil Amanda Allen. Aquella construcción fue maravillosa. ¿Por qué? Porque era una ciudad en miniatura donde los chicos tenían el jardín de infantes, tenían una clínica con los mejores profesionales, con los mejores maestros, con las mejores vestimentas que se puedan tener en el momento y con la supervisión constante de Eva, que tenía que ir a supervisar semanalmente o casi diariamente todo lo que pasaba dentro de la institución para que sea perfecto para los chicos. Imaginen algo tan grande como la República de los Niños, pero todo pensado pedagógicamente para que los niños puedan tener sus clases y sus experiencias afuera en una ciudad miniatura. En el jardín de infante trabajamos diferentes áreas de aprendizaje, matemática, educación visual, pero lo que trabajamos es el ambiente natural y social también. Y lo hacemos indagando el ambiente, el trabajo de las personas,
tomamos un recorte de la realidad. No sé, la panadería de Oscar, está a la vuelta. Y empezamos a indagar, ¿qué saben de eso los chicos? Lo escribimos y después construimos conocimiento de eso. Vamos a la panadería, quiénes trabajan ahí, qué herramientas utilizan, cómo se compra. Todo el conocimiento del ambiente social, todo lo que ellos pueden indagar, lo tenían dentro de una ciudad armada ahí. Si tenían que aprender sobre el banco, tenían un banco ahí, tenían una iglesia, una municipalidad. Yo quisiera que vean fotografías de lo maravilloso que fue la ciudad infantil, que les voy a compartir ahora. Y bueno, inclusive tenían una clínica, porque los chicos comían ahí dentro, iban alrededor de 700 chicos, la mitad eran residentes de la ciudad infantil, de familias muy carenciadas, que los padres entraban en un proceso en el cual se les conseguía trabajo y hasta que pudieran salir de esa situación, los chicos vivían ahí en las mejores condiciones. No sé si Lucy ya puedo compartir pantalla para... Dame unos minutitos más que Listo, estoy viendo perfecto. cómo podemos hacer. Para que podamos ver imágenes y puedan comprender realmente lo que fue la ciudad infantil, que bueno, pienso yo hoy en 2022 que sería un sueño poder trabajar en un lugar Hernando, así. Sí, esa es la que estaba en Belgrano. en el Bajo Belgrano estaba. Dicen Sí. que es extraordinaria. Durante la dictadura fue saqueada, demolida y creo que quedó reducida a un leve espacio, se utilizó para otras cosas, pero era fantástico. Ahora vamos a ver imágenes de eso que preparé. Y sí, iba constantemente a supervisar todo, Eva. Lo tomó como algo muy personal, ¿no? Era como suyo para los chicos. No tenían uniformes como en otras escuelas porque tenía que ser un hogar cálido para ellos, tenía que ser un lugar como se sientan en casa y en una gran casa. Era emocionante porque los trabajadores de aquella época podían garantizarle a sus hijos la vida que merecían dentro de sus casas. Y el que no, Eva se encargaba de llevarlo ahí para que pudiera vivir en esas circunstancias, le arreglaban la situación a la familia y después se reincorporaba a la familia. Realmente era grandioso y me quiero frenar en eso porque si quiero llegar al comparativo de a lo que hemos llegado hoy en cuanto a las infancias, dista muchísimo. Por eso quería esperar que Lu me pueda... Perdón, no tenemos el hosting para cedértelo, Hernán, me vas a matar. ¿Por qué no lo tenemos? Porque tendría que estar vos Sara sos... pidiéndole habría que entrar Le tendríamos que pedir a la Mariana. Pero que nadie en es un anfitrión instante- porque... si yo aprieto acá compartir pantalla no me deja, capaz que sí. No, A ver, no, prueba. nadie. No, No, ya no, te dije que tiene que no. habilitarme. ¿Nadie es anfitriona? No. Sí, es No. que la Mariana es la Mariana, pero está en San Juan laburando. Pero sabes que en un instante le mando yo un mensaje que entre y lo convierta a Bueno, si es Hernando en posible, anfitrión. Sí, si no... bueno, vos seguí que yo. Bueno, en ese lugar también había piscinas, el mejor material didáctico de la época que puedan imaginarse, un teatro, una clínica, una ciudad en miniatura, con sus calles, autos para que los chicos se trasladen, autos en miniatura en aquella época, hacían todo en metal, una, la verdad, estaciones de servicio, o sea, todo lo que nosotros hoy estamos enseñando sobre el ambiente, por ejemplo, no sé, vamos a aprender sobre la estación de bomberos y después hacemos una autobomba con cartón, y yo, sí, cuando puedo comprar témpera, porque encima los padres no están en posibilidades de comprarme témpera, trabajo en un jardín de una comunidad muy pobre, cuando yo puedo comprar témpera, pintamos y hacemos nuestras propias cosas para aprender del ambiente, cuál es el trabajo de un bombero, por ejemplo, lo que hace, y ellos están felices con eso, y la verdad es una injusticia, porque imagínense en aquella época con qué lo hacían. Tendríamos que estar evolucionando, ¿no? En aquella época una autobomba de chapa perfecta que parece casi real, y hoy estamos viendo si conseguimos témpera para con una caja de cartón ver si hacemos eso. Pongo el ejemplo de la autobomba como podría expresarse en cualquier otra área del aprendizaje,
las posibilidades que había entonces y las posibilidades que hay hoy. Y también es una reivindicación a las compañeras, a las maestras que ya en su amor por la infancia y por la educación inventan cosas se gastan sus sueldos, que no son importantes los sueldos nuestros, en, en subsanar cosas que la educación pública tendría que garantizar, y más que nada sobre la infancia. Para todos aquellos que pensamos que los niños son los únicos privilegiados, que estemos atravesando una situación así con la infancia es realmente penoso. Bueno, con el golpe militar del 55 saquearon y destruyeron toda esta ciudad infantil, y la infancia vuelve a la anterior situación de vulnerabilidad, pero esto es normal para todo, ¿no? Para el trabajo, para las familias. Lo mismo que pasa en la historia para los adultos pasa para los infantes, porque los chicos son resultado de las familias, ¿no?, en las que están inmersos. Pero bueno, ese momento en particular fue maravilloso para las infancias, y todos ustedes conocen los trenes cargados de juguetes. Ahí ya estás como administrador, me parece. Ah, buenísimo. Fíjate si lo Sí, podés. sí, buenísimo, gracias, Lu. Bueno, díganme si están viendo. Sí, ahí vemos, gracias. ¿Están viendo la ciudad infantil? Bueno, esto casi que evoca al 17 de octubre, ¿no? Había una fuente en el medio de la ciudad infantil, y ahí están todos los chicos con Fernando, las pero no manos. estábamos viendo la pantalla completa. Yo Ah, por lo bien, menos la sí. estoy viendo pequeña. Fíjate si Bien, pones pantalla completa. Sí, sí, Ahora ahora sí. perfecto. Bueno, les decía que en el medio de la ciudad infantil había una fuente, que es una imagen que nos va a recordar al 17 de octubre. Miren cómo están esos chicos, que eran los chicos más humildes de la ciudad, en un estado de impecabilidad en la cual nunca tuve a mi hijo, por más esfuerzo que intente, es increíble. Y la alegría que expresan. Bueno, esto es una foto aérea de la ciudad infantil. Lo que ven más atrás, el edificio de la educación, digamos, de la parte educativa y de la clínica. Y después todo lo que ven en miniatura es todo lo que usaban para jugar y aprender en un contexto lúdico, en calles que hay un puente, que pueden transitar ellos, con los respectivos autos que vamos a ver en imágenes posteriores. Bueno, esta es una imagen similar, desde otro ángulo de la ciudad infantil. El banco, también para indagar el ambiente, para emprender los trabajos de las personas, utilizaban construcciones en miniatura como si fueran reales, como ven en la Ciudad de los Niños, nada más que con una intencionalidad pedagógica. La pueden ver a Eva dentro de la ciudad infantil. Como les dije, era muy concurrente la ciudad infantil y lo supervisaba constantemente, que todo funcione perfecto para los chicos. Y acá vemos en particular a la que está a la izquierda, parece ser la trabajadora del lugar más feliz con la presencia de Eva. Esta imagen la puse para que vean lo que eran los juguetes y los materiales que le entregaban a los chicos en ese momento, eran increíbles. Está el general, está Eva. Bueno, eso es una pequeña estación de servicio donde podían pasar con los autos para recorrer la ciudad infantil. Acá podemos ver esta imagen que está más en detalle, cómo eran los vehículos, cómo estaba dispuesta la ciudad, cómo están jugando, cómo vestían. Es más, no recuerdo el diseñador, pero era ropa de diseñador que le hacían tener. Ropa de la mejor que le podían conseguir, para la bronca de quienes estuvieran en contra, ¿no? Bueno, esa básicamente era lo que le quería mostrar de imágenes de la ciudad infantil, que lamentablemente fue saqueada y destruida después del golpe del 55. Después de toda esta situación, la infancia vuelve a atravesar un periodo de vulnerabilidad, ¿no? Se pierde toda esta sensibilidad por la infancia. En la situación de privilegio se da una situación de retroceso donde vuelven a la vulnerabilidad.
Con el regreso de Perón sucede algo muy importante. Cuando regresa, saca una ley de creación del Instituto de Jardines Maternales, lo cual es increíble que se haya hecho en los 70 para la situación que tenemos hoy. Hoy la posibilidad de ir a un jardín maternal es reservado para personas con ingresos muy grandes o que hagan un esfuerzo muy grande los dos padres para poder ir a trabajar y pierdan no, pero inviertan gran parte del sueldo en un jardín maternal, porque por lo menos en Mercedes no baja de los 20.000, 30.000 pesos, imagino que allá debe ser aún más caro. Y Perón en los 70 había hecho una ley que obligaba al Estado a garantizar la educación maternal. Porque si hablamos de hacer obligatorio los jardines maternales, una madre puede decir, tiene un año, no lo quiero enviar a un jardín maternal, pero la obligatoriedad no es para con los padres, sino es para con el Estado, que pueda garantizar para aquellos chicos que lo necesitan la posibilidad de ir a una institución educativa. Lamentablemente otra cosa que no pudo continuar y que se cortó rápidamente. Después vienen periodos que también, donde la situación de privilegio es cambiada otra vez por la vulnerabilidad de las infancias, tanto con la dictadura, que no lo vamos a analizar, qué sensibilidad se puede tener por la infancia directamente si se roban bebés. Y posteriormente con el neoliberalismo estas diferencias se marcan aún más, porque empieza el auge de lo privado en detrimento de lo público, y ahí es cuando vas perdiendo más lugar la educación pública, más desde la Ley Federal de Educación de Carlos Saúl, donde directamente el Estado Nacional se desentiende de la educación y se los pasa a las provincias. Y la situación de los maternales empeora aún cuando la limosna de las sociedades de beneficencia de la época hoy se ven legitimadas desde el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque durante el macrismo en la capital federal se crean los espacios de primera infancia. ¿Qué son los espacios de primera infancia? Es lo mismo, para que vayan chicos desde de un año, no, dos, jardín maternal. Vamos a explicar bien qué es el nivel inicial. El nivel inicial comprende 2 ciclos. El jardín maternal, que es de los 45 días de que la madre se puede reincorporar al trabajo, hasta la sala de 2 años. Y el otro ciclo es el jardín de infantes, sala de 3, 4 y 5. Hoy en día, el Estado solamente obliga a la sala de 4 y 5. O sea, si no conseguís para sala de 3, se puede abrir mano y decir no es obligatorio, no te lo tengo por qué garantizar. Con los maternales, mucho menos. No hay absolutamente nada legislado al respecto. Por lo tanto, la experiencia que surge en la capital federal cuando Macri era jefe de gobierno es la de crear los EPI, los espacios de primera infancia. Son lugares donde los chicos van 3 horas, por lo menos hoy en día, y sin ningún sustento, digamos, pedagógico. Eso es cuidado. Volvemos a la situación previa al peronismo, donde la educación serían niñeras costosas, ¿no? Nosotros pasaríamos a ser niñeras costosas, los chicos no tienen que tener educación hasta los 3 años, bajo ese concepto, y lo que se da es cuidado. ¿A qué habilita eso? A poder precarizar, podés contratar monotributista, podés contratar a cualquier persona que quiera trabajar ahí, porque no necesitas docentes, no necesitas personas formadas para estar con los chicos. Crearon los espacios de primera infancia. ¿Por qué lo nombro la experiencia capital? Porque después, cuando Macri pasa a ser presidente, se replica por todo el país. Y hoy continúan los espacios de primera infancia, y lo que es peor es que lo venden como jardines. Te dicen jardín, espacio de primera infancia. Mentira, eso no es un jardín de infantes, eso no es un jardín maternal, es un lugar de cuidado, donde solamente permanecen 3 horas, y puede estar al frente de los chicos
cualquier persona que quieran contratar, y nunca lo digo en detrimento de las personas que allí trabajan, porque claramente la persona que va a trabajar ahí tiene una sensibilidad por la infancia, quiere estar con los chicos y lo pueden hacer con mucho amor, y hasta las reivindico. El problema es que el Estado mismo quiera contratar personas que no estén formadas para precarizarlas, para pagarle menos de 30.000 pesos por mes, para contratarlas como monotributistas, como pasa en mi ciudad. Las personas que trabajan en los espacios de primera infancia son monotributistas para no tener que contratarlos y para despedirlos cuando quieran. La verdad es una situación lamentable y que me hace llegar a la conclusión que pongo en el título, que venimos de la infancia privilegiada y hemos llegado hacia la limosna institucionalizada. Lo que ayer hacían las sociedades de beneficencia y las concepciones que había de infancia previas al peronismo, hoy las hace directamente el Estado, poniendo espacios de primera infancia donde al chico simplemente se le da un cuidado y bueno, de vez en cuando una bolsa con una escasa cantidad de alimentos. Así que es una política que hoy continúa y me hace reflexionar como punto final que la similitud que hay entre el anterior gobierno y este no va solo en el plan económico, va también en otras concepciones, como en la concepción de infancia, como lo que piensan en cuanto a la educación. Estará maquillado, habrá hecho confundir a un montón de personas, no habrá hecho confundir a otros años atrás, pero la concepción, lamentablemente, es la misma más allá de lo económico. Podríamos decir que la concepción que tienen de educación es absolutamente lo misma, y lo que tienen sobre la infancia también es la misma. A los pobres les queda un cuidado y algunos en los EPI, y el que tiene plata va a un jardín maternal y recibe la educación que merece. O sea, los padres trabajadores, los padres humildes lo tienen que mandar a un EPI, y el que lo puede pagar va a un jardín maternal, paga 30.000, 40.000 pesos, y están en un contexto donde hay personas que son profesionales de educación y le van a brindar mejores herramientas. No sé si quieren hacerme alguna pregunta al respecto. Yo quería llegar hasta esa conclusión y por eso conté cómo eran las concepciones de infancias previas al primer peronismo, cómo fue de maravillosa la ejecución de aquella verdad que reza que los únicos privilegiados son los niños, y la tristeza de ver que hoy está institucionalizada la limosna de aquellos años. Adriana quería... Sí, yo quería quería tal vez hacer una reflexión con vos, Hernando, y con los compañeros y las compañeras. Esta cuestión de la limosna, que es una cuestión conceptual totalmente fuera del marco ideológico y doctrinario del peronismo, ya Evita lo decía, ¿no? Marcaba bien la diferencia con la dádiva, con la limosna. A mí me parece también una forma de violencia. Entonces yo quiero tocar un tema del cual no se habla, porque es como un tema tabú social, que es el tema de la violencia que existe en esta sociedad hacia las infancias. Entonces, ¿cómo es que nuestra sociedad trabaja hoy en día, y con justa razón, y milita y con justa razón, para frenar la violencia de género, pero la violencia de género se asienta en las primeras de las violencias, que es la violencia hacia las infancias, es el abuso y maltrato de las personas en sus primeros años de vida, y no solamente abuso y maltrato físico, simbólico, sino económico, digamos, tiene un montón de planos. Entonces, mientras, y creo que nosotros desde el peronismo, justamente por la historia que tiene el peronismo en el abordaje de las infancias, y vos estás hablando de las primeras infancias, que son las más frágiles y las más vulnerables, si nosotros, como desde el punto de vista político, social y económico, no empezamos fundamentalmente desde nuestra doctrina peronista, y te diría cristiana, no empezamos a considerar como política concreta
el trabajo de el maltrato, la violencia, el abuso hacia las infancias y las primeras infancias, va a ser muy difícil que trabajemos la violencia en otras generaciones de nuestra sociedad. Sí, comparto totalmente, y cuando hablaba de vulnerabilidades, quizás estaba, lo que decís en detalle estaba incluido, pero me parece que el término de violencia también es súper válido, porque es violencia que chicos que tengan entre 1 o 2 años o cualquier edad de la infancia no puedan comer, es exactamente violencia. También, exactamente. Además, porque, bueno, esto que plantea la Adriana es una preocupación que ella siempre trae y que efectivamente nos desafía a que nosotros trabajemos ese tema, que conozcamos, que sepamos cómo está ocurriendo esa realidad alrededor nuestro todo el tiempo. Pero yo quiero volver un poquito sobre la exposición de Hernando, en el siguiente sentido. Justamente me parece a mí que en la doctrina del peronismo, en esa experiencia extraordinaria que él cuenta, fíjense, el gobernador haciendo una ley para que sea obligatoria la sala de 3, 4 y 5, y como bien ha señalado Hernando, obligatoria quiere decir que el Estado debe asegurar que ese servicio esté disponible. Eso quiere decir, que no quiere decir ni que sea gratis, no, quiere decir que tiene que asegurar, porque siempre la cosa es sistémica, porque si vos tenés un trabajo, tenés un ingreso, tenés servicios que son buenos y tenés precios que son razonables. O sea, nosotros siempre decimos que la educación siempre es pública, más allá de que la gestión pueda ser pública o privada, pero la educación siempre es pública y la responsabilidad siempre es del Estado, de asegurarle a la familia eso. Pero a lo que yo me quería referir específicamente, ¿sabes a qué es? A esa concepción que junta el papel que tiene que cumplir la familia, el papel de la comunidad, la responsabilidad del Estado. Y vos decías hoy que no son lugares educativos, que son lugares de cuidado. Supongo que lo que querés decir es que, bueno, son lugares donde están, listo. ¿Has visto que ahora dicen, che, no digas guardería? Porque guardería parece que se guarda a los niños. ¿Cómo si, porque no le llame guardería, le hubieras cambiado la calidad del servicio que se recibe ahí, ¿no es cierto? Pero no deja de ser interesante que uno reflexione que efectivamente muchas veces el lugar donde van los chicos es el lugar que pueden pagar los padres o el padre o la madre que esté a cargo, la familia, justamente para poder desempeñarse ellos laboralmente y sostener el funcionamiento de todo el conjunto familiar. Y entonces, a veces, simplemente hay que dejar a los chicos en el lugar que se consigue. O sea, entonces lo que importa es el concepto con el que esos servicios se organizan. Lo que importa, por eso es tan extraordinario el legado de Evita y de todo, y del peronismo. Y fíjate vos cómo vos lo mencionás con el gobernador Cimini, con el regreso de Perón en los 70 y volviendo a encarar una respuesta, porque si no hay esa mirada integral, si las familias no encuentran en dónde apoyarse, si el personal que está en esos establecimientos no tiene también su valoración como cuidadores, como educadores, como el rol que le toque en cada cosa. Si la calidad del servicio que hay, o si el precio es inalcanzable, o sea, si toda la ecuación, que es eso que nosotros lo vemos en el plan económico peronista, visto que está extraordinario, porque el concepto, pero sobre todo porque además vos te pones a leerlo y se ve la integralidad del planteo. Y acá es lo mismo. La experiencia que nos ha legado el peronismo es esa misma integralidad. Es decir, cuando se habla de que los únicos privilegiados son los niños, es porque se cuida que la familia pueda hacerse cargo, es porque pues imagínate, es decir, los únicos privilegiados son los niños y se le da más importancia a hacer debates sobre la violencia política que sobre los derechos
de los niños, la madre y la familia en el momento del parto, que nosotros le llamamos las leyes del parto humanizado. Se pone más énfasis en ver la violencia política como que afecta a quién sabe cuántas personas, 5, 10, 100 en nuestro país, y no se pone el énfasis, por ejemplo, que en un punto fue, yo diría un punto a favor bien importante de la asignación universal por hijo, y que después se le agregó por embarazo, el hecho de los controles, para los controles del embarazo, que es también una manera de cuidar el buen nacer de esos niños, que es una manera de cuidar que ese padre y ese niño tenga lo que se merece y lo que necesita, ¿no? Y lo tenga desde el día menos 10, desde antes de nacer, ¿no? Y es muy extraordinario que solamente cuando hay un gobierno que puede pensar las cosas de esa manera. Mirá, yo solamente, perdón que me extienda un poquito, pero el gobierno, no te rías, Luciana, no seas mala. No, el gobierno manda un proyecto de ley que le llama de Sistema Federal de Políticas de Cuidado. No sé si ustedes lo han visto, capaz que vos, Hernando, lo has visto, y si no, tenés que leerlo, porque te agarrás los pocos pelos que tenés ahí, te tirás así. ¿Por qué? No, tenés. Está escondido. No, tengo el pelo Tiene largo, pelo, se lo recogió, no seas así, Pimpi, por favor. Me viste con el pelo largo, Pimpi, Mercedes, que me tiraste agua con el termo. Por favor, por favor. Fue sin querer queriendo, fue sin querer queriendo. Bueno, si vos ves, esa ley tiene, no sé, 50 artículos. Deja entrever que es muy importante, por ejemplo, asegurar, pagarle a quienes atienden jardines o guardería o como se llame, para que la madre pueda tener un laburo, para que los chicos tengan una educación de calidad, dice, mientras la madre puede tener un trabajo para tener su autonomía. Entonces, hay una desvalorización del trabajo de la madre. Hay una negativa a ocuparse de eso también. Y hay una formulación general que finalmente no hay ningún recurso, ninguna política específica para que esa cháchara se convierta verdaderamente en servicios como los que vos contó recién. Y encima, la idea es que los hijos siempre van a estar mejor fuera de su familia. Lo que ilumina el pensamiento de ese proyecto de ley, de este gobierno, es eso, que los chicos van a estar mejor fuera de su familia. Bueno, nada, quería comentar nomás, observar eso, ¿no? Es una idea muy nuestra de comunidad y de armonía, ¿no? Porque ¿de qué serviría hoy que tengamos una ciudad infantil, un lugar así en la que los chicos demos todo y después vuelven a una familia destruida, sin trabajo? Entonces, básicamente es lo que hay que recuperar, es la doctrina en todas sus magnitudes. Y un chico que le demos todos para volver a una familia destruida no tiene ningún sentido. Perdona al compañero que interrumpí, o compañera. ¿Se puede preguntar? Te cedo a Norma y después quería hacer una consulta. Vamos, Norma, te escuchamos. Un gusto. No figura mi nombre porque no estoy muy actualizada con la tecnología, pido disculpas. Con respecto a lo que decía Pipi Colombo, yo vengo del sector gremial y soy legisladora de la CGT en Córdoba, en la gestión de José Manuel de la Sota. Lo que hicimos nosotros desde la organización era tratar de que el gremio nos cubriera las guarderías. Entonces nosotros elegíamos la guardería, pero es como dice Pimpi, recurríamos a los gremios para que nos paguen la guardería, pero no teníamos la protección de saber qué guardería era la mejor o con la visión política que planteaba recién el compañero con respecto a lo que apuntaba Evita. O sea, lo dejábamos confiando pero estaban al azar. Por eso es muy importante lo que está diciendo él, volver a la raíz, que los únicos privilegiados son los niños. Y estoy totalmente de acuerdo, de ahí donde debe apuntarse a la infancia para un futuro mejor. Una acotación era eso, nada más que digamos, hoy el sector gremial lo único que nos está haciendo es pagar las guarderías para que nosotros elijamos el lugar. Pero no dejan de ser guarderías.
O sea, vos lo dejás para ir a trabajar a las 6 de la mañana y a veces lo dejás en la puerta porque la guardería no abre a las 6 y entras a la guardia a las 6. Lo digo por experiencia, que hice 40 años guardia en un hospital, en el Hospital Ferroviario de Córdoba. Bueno, gracias por la invitación. Compañera, había jardines en las fábricas en aquella época, eso era maravilloso. Que hubiera jardines, instituciones donde entras a trabajar y dejás en una institución educativa donde garantizás lo mejor para tus hijos mientras estás trabajando. O sea, es toda una armonía entre que uno puede estar trabajando y sus hijos pueden estar siendo educados. Obviamente nunca hablo en desmedro de las guarderías, menos en las personas que allí trabajan, sino que hablo en desmedro desde la idea del Estado de darle lo menos posible como para decir, sí, hay algo para los chicos. Y el resto que puede pagarlo tiene educación. Es en eso en lo que voy en contra, nunca en las personas que dicen, ¿cómo nos organizamos para tener estos chicos mientras los papás trabajan? Obviamente que esas personas hay que reivindicarlas. Yo la crítica se la hago al Estado. Así Yo es. quería hacer en la misma línea que Adriana y que Pimpi, primero poner sobre lupa algo que me ha sucedido, y perdón la autorreferencia, a veces pienso que hablar de lo que uno transita también puede dar como más veracidad a lo que se opina, ¿no? Y por otro lado, una pregunta final. Teniendo una hija de 12 años, cuando mi hija tenía menos de 3, en la localidad de Vicente López, por ejemplo, habían jardines maternales y que eran de la municipalidad. Entonces, los chicos podían ir de manera gratuita a esos jardines maternales. Ahora, hay una gestión desde la municipalidad también que selecciona en base a los ingresos de la familia, ingresos que existen, ¿no? Digamos, si es un jardín municipal y es gratuito, debería ser para las personas que lo necesitan, ¿no? Para las personas que pueden ir en 4x4 a la puerta del jardín, o empleados municipales nada más, que ahí podría legislarse de otra manera, teniendo un jardín municipal, ¿no? Que sea específico para los empleados municipales. Pero en esos casos sucedía que no había vacante. Lo que hacía Evita, no solamente, por ejemplo, tenías una vivienda o tenías un trabajo, Evita también te daba la bicicleta para llegar al trabajo. Porque otra cosa que hizo el PRO, por ejemplo, en Vicente López, que en ese momento me consiguieron una vacante de un jardín, pero me quedaba a 30 cuadras de mi casa. Entonces, al no tener trabajo, ¿cómo hago para llevar a mi hija todos los días en colectivo al jardín? No había manera. Entonces, esto que hablaba Pimpi también, ¿no? De la integralidad, es totalmente importante, porque el peronismo no piensa solamente, lo mismo que decía acá la compañera Norma con, bueno, el jardín abría a las 8, pero nosotros entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana. No puede ser que haya tanta distancia, ¿no? Entre algo que debería servir para, como dijo Pimpi también, que la familia pueda llevar una vida más armónica, y que es todo lo contrario, o sea, es una lejanía con la realidad absoluta. Y en cuanto a la pregunta, quería consultar, si bien nosotros nos podemos hacer una idea, tal vez hay una idea desde lo profesional de la educación, de saber cuáles son las consecuencias en las infancias de lo que se está viviendo. O sea, esto de, incluso desde lo pedagógico, ¿no? No tener las herramientas pedagógicas. ¿Se sabe cuáles son, o sea, lo que genera en las infancias este tipo de modelo de la educación? Bueno, acá no puedo hablar como un científico. Lo que sí que te puedo decir que es la etapa de la vida donde se van a desarrollar tus capacidades más fuertemente. Es una época de un desarrollo cognitivo muy importante. Entonces todas las herramientas que vos no tengas en este momento probablemente te corten un poco el camino. Entonces, por eso todos los del nivel inicial bregamos por cada vez la obligatoriedad antes, por lo menos para que el Estado lo garantice. No puede ser que en 2022 la sala de 3 no sea obligatoria. Y en cuanto a lo que me decías
del ejemplo de Vicente López, sí, los estados municipales abren jardines municipales, abren, por ejemplo, en Mercedes tenemos 3, yo trabajo en uno, a la mañana trabajo en maternal municipal y a la tarde trabajo en una institución de los jardines públicos comunes, sala de 5. Entonces está el problema de a quién se lo doy, porque supuestamente tiene que ser para aquellos que no lo puedan pagar, se piden los recibos de sueldo, todo, y después terminan entrando personas que sí lo podrían pagar, pero el problema de la vacante no lo podemos analizar desde de quién entró que no. El problema está en lo que planteamos antes, no están garantizadas las posibilidades para todos, ya sea desde el padre trabajando y teniendo un sueldo digno para mandarlo donde quiera, o desde la misma garantía del Estado. Esa armonía entre lo público y lo privado, porque claramente no estamos pidiendo que el Estado ponga todo, pero si lo tenemos que pagar, por lo menos que haya trabajo para pagarlo. Una cosa Exacto. bastante simple. Exacto. Bueno, vos acá en la ciudad de Buenos Aires tenés problemas con la vacante, no solo para jardín de 3 años, ni para maternales de menos de ese tiempo, ¿no? Y volviendo al tema que plantea la Adriana, que la verdad es que siempre está ahí, no sé, es todo una temática. Justo este fin de semana he viajado a participar de una reunión de una red de buenas masculinidades, ¿no? Que es gente que viene trabajando en distintos, con organizaciones, con sectores de la justicia, con policía, con municipios, en fin, es una red diversa que está en todo el país, se está conformando, muy a pulmón y más, pero muy interesante porque aborda el tema de la violencia de género, también ocupándose de tratar a las personas que son violentas. Entonces, o porque reciben derivaciones, o porque las personas se acercan. Generalmente es porque los pillaron, le pusieron una restricción de acercamiento y algún juez los manda, pero hay todo un proceso que está ocurriendo ahora, ¿no? Y yo pienso que si no se pone en la cabeza de la definición de las políticas estas temáticas, suponete, se le enseña a los niños y a las niñas cuando son chiquitos que nadie debe tocarlos, que su cuerpo, que esto, que aquello. Acá han aprobado una legislación por la cual una maestra no puede tocar a un chico, aun si se hace caca encima, no puede tocarlo para cambiarlo. O sea, legislando para la situación de lo incorrecto y no legislando para lo general y actuando sobre lo incorrecto, ¿no? Y entonces hay todas las discusiones que hay respecto de lo que debe hacerse con la ley de educación sexual integral y si cómo funciona y si está orientada también ideológicamente, o si verdaderamente, no solo trabajando con los niños. Para mí, ese es un punto que es esencial. Solo vamos a poder trabajar y erradicar la violencia y el abuso sobre los niños si el sistema escolar trabaja con la comunidad, con la familia. Porque vos no podés poner solamente en el niño la responsabilidad que, no te pueden tocar, no te deben tocar, está mal que te toquen. Ya está, ya lo hiciste, ya le dijiste. Bueno, viejo, pero si el que lo transgrede es un adulto. El que lo transgrede es un adulto que tiene las herramientas y las maquinaciones para hacer las cosas de determinada manera y envolver a ese niño para que no hable, para que no... O sea, yo creo que eso que ha tocado la Rubia también es muy importante y hay que ir conversándolo. Es complejo, no es sencillo, pero solamente si se va en comunidad a trabajarlo, porque no es cuestión de que, los maestros son los que saben cómo se hace, entonces en la escuela o el establecimiento educativo lo resuelve. No, eso es solo cosa de la familia. Es una cosa que nos atañe a todos, que nos debe ser responsable a todos. Sí, quería decirte algo con respecto de lo del principio, ¿no? En cuanto al cambiado de
no hay niveles inicial posibles sin contacto con los chicos. Yo, por ejemplo, esta semana, por dar un ejemplo esta semana, tengo una alumna que el padre se accidentó en moto, está hospitalizado. ¿Cómo no voy a tener contacto? Le abrazo todos los días, porque viene una compañera, le dice hola y empieza a llorar. Entonces no hay nivel inicial posible sin contacto físico, es constante. Si uno no está de cuerpo brindado, no hay nivel inicial posible. En el maternal sí los cambiamos, obviamente tienen 1 y 2 años. Claro. En el jardín de infantes, en el inicial, ya no podemos. Tenemos que llamar a los padres para que los vengan a cambiar. Pero el contacto físico en cualquier otro momento sí es posible y es necesario. O sea, a mí se me critica de... Mis compañeras de jardín tienen una formación más conductista, la cual no critico, pero yo tengo otra forma, ¿viste? Van todos derechos, van en fila, van caminando así, vamos para allá, van todos ordenaditos. Mis grupos son más desordenados, me dicen baja ese nene, yo tengo uno colgado acá, así. Es mi manera de establecer contacto con ellos, de formar el vínculo. Quizás después sea más grande y esté más cansado y comprenda a las compañeras, pero creo que sin el contacto, primero el nivel inicial es imposible. Y en cuanto a la ESI, en el nivel inicial, si bien yo no sé al respecto de cómo se trabaja la ESI en otros niveles y se puede cuestionar el factor ideológico que creo que se puede estar bajando, en el nivel inicial es importante, porque vos decías algo que sí, el que comete esa transgresión es el adulto. Pero, por ejemplo, se trabajan cuestiones como los secretos. Hay canciones, hay libros de cuentos que dicen que hay secretos que hacen mal. Y es importante que el nene lo pueda exteriorizar a eso, porque si a un adulto le come el cerebro diciendo esto no se lo puede decir a nadie, es importante que si le están haciendo algo, el nene se lo tiene que comprender. Si te están haciendo algo, vos tenés que poder exteriorizar, o por lo menos lo tenemos que ayudar a que lo pueda exteriorizar para sacarlo de esa situación, o por lo menos que se pueda intervenir. Y se trabajan después partes del conocimiento del cuerpo, se trabaja en el jardín en cuanto a la ESI, las partes, el cuidado. Después, toda la agenda de género por ahí que más polémica no permea tanto en el nivel inicial. Por ahí sí, en cuanto a las diferentes concepciones de familia, creo que es algo que se está metiendo mucho, con mucha fuerza, como ya pareciera que lo tradicional está mal, y ya a mi parecer está integrado. Nadie va a andar discriminando a la familia porque estén a 2 papás o 2 mamás. Creo que está más en el imaginario de tener que martillar sobre eso, cuando en realidad, si la única guía ahí es el amor, mientras ese chico esté bien cuidado, nadie se va a meter y le va a decir que no. Así que no sé por qué se pisa tanto con eso. En el maternal yo veo que las compañeras la verdad lo trabajan muy bien, todo lo que tenga que ver con la ESI en cuanto a la salud. Hay muchos chicos que no van higienizados. Entonces, volvemos a lo mismo, trabajamos con los chicos, pero trabajamos mucho con las familias también. Disculpa, vuelvo a retomar este tema y en base a lo que vos planteaste, que es importante. Esto de lo cual estamos hablando es un tema tabú socialmente, justamente, es un tema del cual no se habla, es un tema relacional y que es muy difícil. Por eso en algún momento se planteó de que las infancias, los niños y las niñas cuidaran su propio cuerpo. Y esto del secreto, cuando yo investigué sobre el tema del abuso y maltrato infantil, cuando estaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el área de comunicación. Y entonces lo que acontecía es que el chico o la chica pueda poner en palabras esta situación que le está pasando, es el primer paso para empezar a tratar la problemática desde el punto de vista social y terapéutico. Si bien la violencia es relacional, no alcanza con que el niño o la niña tome conciencia del cuidado del cuerpo, que es un tema que hay que trabajar socialmente, pero que es un tema que está negado socialmente. Entonces es muy difícil abrir esas cabezas. Los adultos, los padres, los docentes, el entorno, callan las situaciones de abuso y maltrato que son cotidianas.
pero además es integral, porque ¿de qué trata? No se puede recortar la violencia, el abuso y el maltrato en una cuestión de abuso físico y de abuso simbólico. Digo, insisto, si son generaciones que no acceden al trabajo, si son generaciones que no pueden acceder a la salud, que no pueden acceder a la educación, esos chicos que nacen ya viven en situaciones de violencia, de abuso y maltrato desde distintos lugares. Entonces el tratamiento, como bien decía Pipi, es por parte de la comunidad. Es un trabajo comunitario que va de la mano de trabajar las políticas sociales que brindan un entorno saludable al desarrollo que esto lo vio el peronismo desde el vamos. Lo vio el peronismo desde el vamos. Una sociedad sana parte de tener niños que sean los privilegiados. Privilegiados porque en un momento, niños y niñas, tienen que ser, porque en un momento fueron postergados desde distintos lugares. Entonces tenemos que trabajar. Y estas secuelas son emergentes sociales que se han hecho carne en la sociedad. Entonces hay que trabajar un proceso complejo de ir destejiendo en el marco de políticas públicas integrales y un proyecto económico, digamos, integral, desde una mirada que vaya destejiendo esto que generó en la base de nuestra sociedad, en la base de nuestras familias y en la base de nuestras instituciones. Luciana, ¿querés leer lo que estaban poniendo los compañeros en el chat? Uno de los mensajes era de Norma, que ya habló, y acá Beto puso que no tiene buena señal, y que dice que cree que hay que volver a dar la discusión del rol del Estado y repensar qué políticas vamos a proponer al pueblo en confrontación a la idea del Estado compensador neoliberal que impera hoy, al menos en Capital. Y ese es el único mensaje. Yo quería agregar algo a esto que decía Adri, que creo que también tiene que ver con cómo se hace el corte con el pasado, ¿no? Que se vive un corte ahí. Si vemos las generaciones pasadas, cuando tenían hijos, los podía cuidar un amigo, los podía cuidar un tío, un abuelo, y ahora como que no solamente que eso se cortó, sino que también el hecho de hacerlo genera prejuicio para con la comunidad, ¿no? Porque siempre te vas a encontrar con alguien que dice, ay no, pero ¿a quién le dejaste tu hijo? Entonces es como que, como dice Adriana, una cuestión integral de tejer todo lo que hace que bueno, de verdad que no se pueda, no se logre crear comunidad en el sentido de que no tiene que ver con un solo área o con cómo se hace del Estado solamente, sino que también cómo lo abordamos nosotros mismos en la vida cotidiana. No sé qué pensaba Hernando, pero yo creo que sobre el planteo, bueno, más allá de lo que dice la Luciana ahora, pero sobre el planteo de Beto, justamente se trata de mirar integralmente. Se trata de mirar integralmente, porque justamente ni es que el rol del Estado es dar todos los servicios, ni es, sí, fíjate esto. Hoy por hoy, con toda la discusión sobre el tema de cuidado, que por un lado a mí me parece que está bueno porque por primera vez se instala y se demanda al conjunto la discusión sobre el trabajo que hacemos las mujeres, que lo hacemos en cada casa, que ocurre todo el tiempo, ¿no? Pero yo digo, hablando del tema de los niños y de las niñas, se ha batallado mucho para cambiar la norma, se ha batallado mucho justamente para salir de ese modelo de una institucionalización hecha desde arriba, digamos, hecha para los niños sin derechos, esa cosa de que, bueno, que tanto se ha hablado de que si un chico menor de edad
llega al sistema judicial, bueno, depende de la situación económica de la familia, más que de si es una familia medianamente integrada o lo que sea, para las decisiones que toman los jueces, para institucionalizarlos y no institucionalizarlos. En la ciudad de los niños de Evita, ¿no? Ya sabemos. O sea, se ha trabajado mucho para que eso no ocurra, para que el concepto de los derechos de los niños esté vinculado con los derechos de la familia y también con los derechos de las mujeres en la construcción de una sociedad con equidad, con justicia social, ¿no? Y al mismo tiempo, hoy, al desprenderse de como al estar buscando esta minimización del papel de la familia, esto de pretender responsabilizar que el problema es el patriarcado, es la familia, es la maternidad, que en vez de pensar que las dificultades provienen de la desvalorización de esos roles, como tan bien lo he explicado, ya Evita, y no de la tarea que se hace, no es el problema del trabajo que va a hacer atendiendo tu casa, tu hijo, el problema es que por esa dedicación, por ese esfuerzo, de vos dicen que no trabajás, de vos dicen que o quedás en una situación de absoluta dependencia. Pero a lo que me refiero es a que, entonces, culpando a la familia o a la maternidad de las dificultades de las mujeres para integrarnos plenamente, bueno, es como que se volviera una idea de una institucionalización frente a la cual se ha llevado tanto tiempo de luchar. Entonces, siempre para mí volvemos a que si no hay una mirada integral, donde tanto el Estado como la familia, como bien ha dicho la norma, los sindicatos, las empresas, o sea, lo público, lo privado, conformando una comunidad con un sistema de valores, es la única manera que vos puedas cuidar los derechos de los niños, que vos puedas prevenir la violencia, y solamente lo haces si hay trabajo, si hay ingreso digno, si hay posibilidad de tener una vivienda adecuada, por lo tanto, si hay un proyecto peronista. Totalmente. Perdón que no intervine después de las compañeras, es que me pareció que lo que dijeron fue muy autoconcluyente. No hacía falta interpretar lo que habían dicho. Y con respecto a lo que decías recién, sí, volvemos a un concepto de armonía. Si queremos volver a tener valores que rijan la familia y solucionar estas problemáticas, hay un eje fundamental que es el trabajo. Si no nos nuclea el trabajo, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? O sea, quizás de ahí surjan todas las dificultades que estamos mencionando. Y volvemos a la misma idea. Y si legislamos y hacemos un montón de cosas para los chicos, ¿y a qué comunidad regresan después cuando salen de esta institución? ¿A qué comunidad van a ir a parar? ¿A qué familia? ¿A qué situación? Entonces volvemos a la misma situación. Urge recuperar la doctrina en todas sus magnitudes, en todos los espacios, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en todos los ámbitos posibles, volver a instaurar viejas cosas que ya estaban bien hechas y que las fuimos perdiendo. Parece que hablar una persona de 50 años, y mis amigos se enojarían si hablara así, pero es por lo menos mi apreciación de la realidad. Y la única verdad es la realidad. Así es. Bueno, si ¿querés decir algo, Norma? Sí, cortito. Gracias. Pregunto, desde mi ignorancia, las leyes están instaladas y a veces no funcionan por falta de control. El Ministerio de la Mujer hoy sufre algunas críticas por la cuestión del presupuesto. Yo me hago una pregunta, porque nosotros vemos la televisión en todas sus dimensiones. Nosotros que nos interiorizamos. Ahora la madre, la que vuelve, va al gimnasio, trae su hija, tiene su cabeza en otra cosa, toma lo que tiene a mano. ¿No nos faltará el del Ministerio de la Mujer y la familia? ¿Cuál sería el abordaje? Porque la verdad que yo me estoy despachando con esta problemática, por eso sigo Principios y Valores, lo descubro ahí cuando habla de los puntos doctrinarios, o sea, volver al origen. Por eso a mí me atrapó,
moreno. Ya de Córdoba me atrapaba cuando hablaba él, lo veía muy doctrinario el hombre. Entonces, ahí dijo el docente algo muy cierto, el problema del género no lo tiene el niño, los chicos hablan, vino el papá y el papá, o sea, ellos lo tienen asumido como una cosa natural, porque lo viven con felicidad, no piensan si son heterosexuales, homosexuales, si son dos papás, dos mamás, esa es una cabeza del mayor, que a veces lo transmite al niño. Yo veo porque tengo nietas de 12 años, y ellos hablan, sí, porque el papá, vinieron los dos papás, con naturalidad. Entonces, mi interrogante es volver a la doctrina y ahí está todo. Quizás nosotros nos hemos ido alejando porque las situaciones, el movimiento de mujeres, el Ni Una Menos, la ley Micaela, bla, 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 se han ido instalando en la sociedad y nos pasó por encima las situaciones. Por eso me atrapa principios y valores, porque digo, el origen es esto, como dijo el docente, lo doctrinario, volvamos a la fuente y ahí está todo escrito. Las 20 verdades peronistas. ¿Nos habremos alejado por las circunstancias? Porque desde el origen sindical, del cual yo puedo hablar como Pimpi, que la hemos llevado muchas veces a Córdoba porque es una admirada por nosotros, siempre la hemos llevado. El sindicalismo ha conservado, digamos, eso, la esencia peronista. Por la mayoría de las cabezas de los secretarios generales en el país hemos apostado, por lo menos en Córdoba, que sean peronistas. De ahí podemos hacer varios análisis, pero no son radicales ni de derecha. El peronismo ahí ha cerrado filas dentro del sindicalismo. Por ahí entrelazar la sociedad y el sindicalismo, que lo vemos ahí con el compañero Valdés, del Sindicato del Vidrio, me gusta profundamente, porque realmente el origen, bueno, los sindicatos son de Perón, de ahí estamos diciendo todo. O sea que creo que está cerrando lo que hace Principios y Valores. No quiero desplayarme más porque lo emocional a veces nos copa, pero quiero felicitar al docente cuando él dice yo lo tomo y los acaricio, porque yo creo que el docente tan mal pago, que si nosotros pudiéramos controlar a través de psicólogos, de demás, cómo entra el docente, hay que confiar, porque la perversión está en todos lados, pero el control. Yo me acuerdo siendo 40 años encargada del servicio de homoterapia, cómo sufrían las compañeras que eran terapistas de niños, que trabajaban en el ferroviario, pero también en el hospital infantil, cuando venía un niño y había sido violado por el padre y lo tenían al frente al padre ahí, ¿no es cierto? De esa gente, bueno, lamentablemente que no tenía medios, iba a los hospitales públicos y las terapistas sufrían un golpe psicológico muy grande y tenían que ser atendidos por psicólogos, sin embargo no estaba el equipo para trabajar con ellas. Después se hacía la denuncia y demás. O sea que yo creo que las leyes están, falta control y Principios y Valores está tomando eso que es lo doctrinario. No sé si me expliqué o pude expresar lo que pienso. Totalmente, compañera. Quería retomar la cuestión de género en cuanto al prejuicio que podían llegar a tener de un varón en los jardines de infantes. Nunca me victimicé con eso, porque la verdad el recibimiento de la familia siempre fue excelente, y si alguna tuvo un prejuicio, yo no me puedo enojar con eso, porque yo también puedo tener la contradicción de llevar a mi hijo al jardín, tengo un hijo de 5 años, y aparece un tipo, y digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Porque la seño es un muchacho. Lo que sí quiero es que me den la posibilidad de trabajar y que después emitan un juicio sobre mí, y por suerte todas las familias siempre estuvieron muy contentas y los padres saben percibir a través de sus hijos cuál es el vínculo y cómo están con el docente, así que no podría venir el único varón, por así decirlo, trabajando en Mercedes de maestro jardinero, a victimizarse de la situación de ser varón, cuando en verdad la mujer recibe con los brazos abiertos al varón cuando va a trabajar a un lugar donde ellas dominan, los pocos lugares donde domina. Yo fui recibido de brazos abiertos, así que creo que estoy en una situación de privilegio en ese sentido. Así que no me niego al prejuicio de los padres, creo que tienen todo su derecho de tenerlo, porque son miedo de los padres, que después al conocerme en el maternal, por ejemplo, sala de 1 año,
fiesta de fin de año, se me acerca una mamá y me dice, te queremos mucho, gracias por todo, no sé qué, a pesar de que al principio no queríamos. Me lo tiró ahí el último día, yo tuve todo el año pensando que me amaban, y el último día me dijo, a pesar del principio no queríamos. Y me parece que eso es lo importante, de que sepan qué persona es uno después del trabajo que ha hecho. Además uno tiene sus estrategias, ¿no? Yo muestro a los padres absolutamente todo porque sé que me tienen que conocer, hago reuniones de padres y si proyecto en la computadora, fondo de pantalla, mi foto con mi hijo, con mi mujer, tipo como que se me escapó, primero puse fondo de pantalla, pero en verdad es voluntario decir, miren, soy como ustedes, tengo un hijo, tengo una mujer, pero he desarrollado una sensibilidad por la infancia que habitualmente la tienen las mujeres y bueno, yo en la militancia en los barrios, cuando era más joven, estaba haciendo una jornada de deporte con los chicos en una plaza, que habíamos embellecido una plaza, la habíamos arreglado, y me empezaron a decir, profe, profe, porque yo siempre fui de irme a jugar con los chicos, reuniones familiares, todo, me iba a jugar con los chicos, porque debo ser un chico viejo, a mis casi 35. Y me dijeron, profe, y me encantó, dije, yo tengo que profesionalizar esto. Me lo dieron ellos al título. Después lo estudié, pero ya me lo habían dado los chicos en una plaza de un barrio muy humilde de la ciudad. Así que, bueno, no sé por qué hice este breve resumen de por qué soy maestro jardinero, pero capaz que estaba bueno contarles por qué terminé acá, porque no es lo común. Y además venía de lo que veníamos hablando de género, tenía su correlato. Y en cuanto a lo que hablaban de los abusos, no hay, parece que me estuviera defendiendo de un juicio, pero no hay ningún caso en que un maestro jardinero haya sido denunciado de abuso. Ha pasado mucho en los jardines con docentes de otras áreas. Pero la experiencia hasta ahora fue más que buena y bueno, con el prejuicio de los padres hay que permitírselo hasta que lo conozcan a uno y se den cuenta que es un papá más que tiene su familia y que le gusta trabajar con chicos. Muy bueno. Sí, compañero. Muy bueno, muy bueno. Hay una pregunta ahí de Gaby que dice, ¿consideran que la educación debe tener un gobierno centralizado? Porque hemos chocado con que se ha llegado a un punto de centralización en donde cada docente propone su propia currícula. El currículum está dictado desde la provincia. Todo lo que nosotros trabajamos está prescrito ahí, tenemos que atenernos a eso, al currículum. Ahora nos han incluido en una consulta para que formemos parte del nuevo currículum del nivel inicial, pero lo que nos prescribe es el currículum que lo hace la provincia, y ahí están los lineamientos de qué contenidos podemos trabajar y qué contenidos no. Lo que sí pienso yo que el gobierno nacional tendría que volver a ocuparse de la educación y no delegarlo a las provincias. Si bien se trata de que haya una coherencia entre todas las provincias, para mí el gobierno tendría que volver a entenderse para solucionar un montón de cosas, porque desde que le pasó la pelota a las provincias durante la presidencia de Carlos Saúl, nunca más el Estado Nacional se volvió a quedar con la educación para hacerse realmente responsable. Es un ministerio sin escuelas. El punto ahí, Hernando, debo decirte que, así como por lo menos para poner un interrogante, es que la tome el Estado Nacional y tengas estos gobiernos, tanto este como el anterior, que tienen un desconocimiento absoluto de la patria, que no conocen nuestras provincias, no conocen nuestra manera de pensar. Mira, no te rías, Luciana, que voy a decir una cosita más, que es la siguiente. ¿Has visto que les conté que vengo de una reunión donde había gente de la Patagonia? La reunión era en Ushuaia, ¿no? Y es muy lindo grupo, es muy linda la tarea que hacen, y había bastante progre peronismo ahí, bastante progre peronismo, digamos, ¿no? Y yo me quedé pensando si tendrá que ver el hecho de que nuestra Patagonia tiene como menos tradición cultural que lo que pasa en el NOA o en el NEA o en Cuyo. Y entonces
se iluminan o se forman más bien como de lo que les viene, que de lo que, no sé bien si ese es el motivo, pero es muy llamativo, es muy llamativo. Alguna vez uno debería mirarlo un poquito. Es como que ahí es donde prenden esos indigenismos, esos ecologismos acríticos, esos temas de género que ya ahora parece el máximo del machismo, que son los hombres y después todo lo demás. No hay forma que el Ministerio de la Mujer, que le preocupaba a la compañera Norma, escúchame, sacate la esperanza de que este Ministerio de la Mujer algo, que alguna vez sea de las mujeres. No, es mujer y diversidad, sexual, mujer y diversidad y disidencia, no sé qué. O sea, lo único que tiene una cosa nítida propia es los varones. Después está los varones y todo lo demás. El extremo del machismo en el auge del supuesto feminismo. Entonces, hay como mucho para trabajar, y yo me pregunto si uno volviera a darle tanto poder a hacerse cargo de la educación desde la nación, no sé, yo en un punto digo que florezcan mil flores en todo caso, que los pueblos de nuestras provincias tienen, como decirte, tienen carnadura, tienen con qué seguir buscándole la vuelta al tema de la educación, ¿no? Sí, puede ser que haga falta, pero ya no hablamos de educación inicial, ¿no? Pero puede ser que haga falta en una reflexión sobre todo el sistema educativo, pensar otras cosas, ¿no? Particularmente pensar cómo volvemos a una sociedad del trabajo, donde el organizador es la sociedad del trabajo, ¿no? Pero yo no estoy segura que el punto sea más Estado Nacional, porque el Estado Nacional está muy cooptado. ¿Cuánto de nacional tiene? Tendría que ser un mejor Estado Nacional, ¿no? Porque... Ejemplo, cuando empezaste tu reciente exposición dijiste que teniendo en cuenta los gobiernos que estamos atravesando. Yo lo que estoy diciendo siempre lo estamos hablando desde un gobierno peronista, ahí está. Claro, un gobierno realmente peronista. Pero lo comprendo, sí. Cuando sea peronista va a ser federal Estado... también, Hernando. Cuando sí, sea peronista. Totalmente. Lo que estoy diciendo es que no se deslinde de las responsabilidades. No que, claro, que le diga a cada provincia la misma idea curricular, porque las identidades de las provincias son muy importantes para mantenerlas y para venir a decirle acá desde... se pare uno en Porteñolandia y le diga la cosa es así. Claramente que no. Pero fue muy catastrófico cuando se desentendieron totalmente. Entonces por ahí desde el lado que lo digo es de las responsabilidades en cuanto a las necesidades del sistema educativo y no tanto desde la imposición del currículum. Claro. Bueno, ok. ¿Alguien más quiere exprimirlo a Hernando? No sé si no lo hemos exprimido lo suficiente. Hay que ver. Me llevo más de lo que traje, puedo decir, así que gracias a todos. Lo divino, siempre. El tema del contacto, que a mí me ha pasado con mi sobrina, por ejemplo, que es importante para los chicos el contacto en tanto la afirmación de la autoestima, que no hay otra forma, o sea, es la demostración del afecto por medio del contacto no se puede suplir. Y creo que en ese sentido hasta puede ser con bastante saña esta cosa de decirle a los chicos, cuidado, porque en ese cuidado que uno le está hablando al chico, el chico no entiende como lo entendemos nosotros, o sea, lo toma como distancia total. Y eso creo que tiene una consecuencia que es bastante fuerte para lo que significa después crecer y tener que desenvolverse en la vida. Pero me parecía que eso de la importancia del contacto en cuanto a reafirmación de autoestima. Le quiero escribir un poquito más a Hernán, ¿puede ser? Un poquito nomás. Si está de acuerdo, digo, pues yo siendo legisladora de la Ley Federal de Educación, que está Filmus, que Córdoba pudo meter el tema de las escuelas hospitalarias. Yo te hago una pregunta, Hernán, vos que estás en el tema realmente. ¿Estarías de acuerdo con una Ley Federal de Educación con perspectiva de género?
creo que Pimpi tiene mejor respuesta de la que yo te pueda dar. Con Yo respecto a digo esto, como porque docente, porque el sentido decimos con yo hablo perspectiva siempre de de modo género. exponencial, porque la experiencia es la cátedra de la vida, chicos, como habló recién ahí Luciana. ¿Viste? De modo exponencial hablamos de la experiencia y es la cátedra de la vida. Después se va tamizando a través de los asesores, de los que más saben, de los que pueden aportar. Norma, ¿qué querría Sí. decir con perspectiva de género? A ¿Qué ver, Claro. querría como está decir para vos? como está entendida hoy, Sí. No te escuché, perdón. ¿Qué querría decir para vos con perspectiva de género? ¿Qué implicaría? Para mí ¿Qué el entendemos? género no es el sexo, porque una cosa es el género y otra cosa es el sexo, ¿no es cierto? Se nace, es un concepto que tengo yo, se nace cuando varón o mujer, con vagina o pene, punto. Eso es una cosa del sexo. El género somos todos, el género humano, que cómo se percibe cada uno va a presentarse en la sociedad, si se percibe. Yo no quiero tocar mucho el tema porque es un tema delicado y no lo manejo bien en mi léxico. Si ser transvestido, si se refiere, se percibe mujer, varón. Yo trabajé mucho después en el Ministerio de Trabajo con respecto al género, si iba a la X, porque hay una asociación que, bueno, que hay 169 países nomás adheridos en donde vos le das la X con el documento, porque tiene género X, porque no se percibe ni como hombre ni como mujer, y hay países que no puede entrar porque no están Pero adheridos. Norma, eso es una problemática que afecta a una parte tan minúscula de la población que la verdad es que no puede ser lo que oriente cómo lo conversamos. Yo por eso le pregunté a qué llamarías perspectiva de género. Me tocó una vez, no sé si la Adri se acuerda, pero una vuelta en el programa de radio yo hablé del asunto del género de esta manera, porque has visto que las palabras son según lo que las comprendemos y cómo nos ponemos de acuerdo qué se dice con qué cosa. Porque Estoy de acuerdo si con no, vos. ¿verdad? Sí, Entonces, sí. por eso yo te pregunté a vos. Entonces yo dije que lo que vos empezaste diciendo recién, que hay una manera de pensar la palabra género en el sentido de discutir y construir de qué manera quienes nacemos mujeres o nacemos varones, a su vez no somos encorsetados en que debiéramos tener tal o cual tipo de conducta frente a las distintas cosas, como si, no, eso, como se decía antes en la época de mi abuelo decía, yo se van a gloriar de que nunca había alzado un nieto. Y hoy vos decís, bueno, no, los varones. Entonces, una cosa es si uno dice el género en ese sentido y desde ese punto de vista dice equidad de género. ¿Qué quiere decir? Con una integración equitativa de mujeres, de varones y aún de esa minoría que se autopercibe distintas cosas, cada uno, el peronismo es eso, libertad en comunidad. El peronismo es yo no le impongo a nadie cómo debe vivir, justamente. Pero también dije ahí que hay otras concepciones y acepciones respecto de género, que te pueden llevar en el extremo a la negación del sexo, como ocurrió con algo que hizo el INDEC con respecto no me acuerdo si fue al censo o lo que vi, que me pareció una aberración cuando hizo la encuesta de uso del tiempo, que tanto peleamos para que se haga esa encuesta, y podés creer que en la pregunta decía, ¿qué sexo le asignaron al nacer? Como si el sexo te lo asignara, mira. O sea, la negación de la realidad típica típica esa mirada postmoderna. Entonces, si género es ese conjunto ideológico, yo digo, yo no quiero una educación con esa perspectiva. Ahora, si vos me decís, vos querés una educación que nos eduque para la equidad, te voy a poner un ejemplito ínfimo. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se llama así. Por lo menos la compañera Estela Díaz, con quien tengo acuerdos y desacuerdos, que es la ministra de la provincia de Buenos Aires, cuando le puso nombre a ese ministerio, le llamó Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad Sexual. Por lo menos, hermana, y no apropiarse de la palabra diversidad como si la diversidad solamente fuera la diversidad sexual y que la percepción, la autopercepción o que etcétera, ¿no? Y yo digo que educarnos para la equidad, tanto la equidad de género en este sentido de que no nos pongan un corsé que porque somos mujeres tenemos que hacer así o somos varones tenemos que hacer así,
pero tampoco que nos estén sacando, ¿cómo se diría? Desproveyendo, ¿cómo sería? Que nos saquen, que nos nieguen lo que nosotros somos. Por ejemplo, licencia por maternidad y por paternidad exactamente igual. ¿Por qué tiene que ser exactamente igual? ¿Qué le vamos a poner hormona para que los varones amamanten, por ejemplo? Eso es lo que vamos a hacer, eso tenemos en mente. Entonces, educar para la equidad, educar para que no nos burlemos de alguien porque su aspecto físico sea de tal o cual manera, educar para que hagamos agradables los ambientes, para que las personas que tienen alguna limitación o dificultad no se sientan discriminados, no se sientan excluidos. Educar para la equidad, me parece a mí, es extraordinario, es indispensable y estamos lejos de eso. Fíjate vos que ahora ha aparecido que el grooming, que el acoso, que el esto, que las miles de formas que le pongan, nombre o lo que sea, pero que implica forma de discriminación, ¿no es cierto? Entonces, yo no diría una educación con perspectiva de género, porque la perspectiva de género tiene una interpretación de determinada manera. En cambio, yo diría que nos eduquemos para la equidad, para la integración, para la solidaridad y para la patria. Y creo que ahí más o menos estaríamos. Fue un debate que hubo en la CGT, que por eso lo traje acá a la mesa, de Córdoba, en donde pedían una ley federal de educación con perspectiva de género. Y yo no sabía interpretar que, no estoy en Córdoba, por supuesto, cuando publican, entonces yo quería saber qué era eso, no pude contactarme con las compañeras, por eso lo planteé acá, para aclarar. ¿A qué apuntan no es igual, cuando hablan ¿Puedo bajar eso? al nivel? No es igual para todo el mundo. ¿Lo puedo Entonces, bajar al lo nivel, que un hacen, ejemplo con el nivel inicial? sí, Lo bajo al nivel. Hay una palabra que puede llegar a molestar mucho hoy porque genera concepciones en los demás hacia uno que no son reales, pero si yo uso la palabra naturalidad, un par de personas van a empezar a decir yo estoy afuera, pero que yo ponga una perspectiva de género en los niños es querer reflexionar con algo que ya lo viven con naturalidad. Porque yo no, digo, los nenes juegan en el maternal, digo, las nenas van a agarrar estos bebés y van a hacer roles de familia, y los varones van a agarrar estos autos y van a jugar al turismo carretera. No, no existe eso. Se pone algo y se juegan y ellos arman familia, viene uno, el papá y lo agarra, el bebé, y le da y se disfrazan de lo que quieran. Los chicos ya lo viven con naturalidad, juegan a lo que quieran. Y dentro de ese juego vamos creando, vamos nosotros guiando a ver qué queremos aprender. Pero ya lo viven con naturalidad, entonces, ¿qué voy a planificar yo? Le voy a decir, bueno, este chico parece demasiado rudo, voy a darle bebés para que, para que el día de mañana sea un padre con perspectiva de género. Ya lo viven Excelente con aporte naturalidad. de los dos, de Pimpi y el tuyo. Excelente aporte. Les agradezco porque se me ha esclarecido mucho el tema, porque yo soy de esa teoría que vos acabas de decir. La realidad es una, los niños no ven, no hacen la lectura que hace el mayo con respecto al género, pero como eso se estaba debatiendo en Córdoba en la CGT, yo me quedé con la duda, digo, lo tiro acá y ahí me van a aclarar el panorama. Y estoy completamente de acuerdo que son planteó dificultades Pimpi. de los adultos. En el maternal este año hay una mamá que nos pidió una reunión y siempre que hablaba con nosotros, le dimos una reunión porque cada vez que lo venía a buscar lloraba y me preguntaba, ¿con qué jugó? ¿Con qué jugó? Claro, al nene le gusta jugar con bebé, le damos auto, no quiere, pero después agarra y juega a la pelota, ¿viste? Y digo, tiene 2 años, déjalo jugar, déjalo disfrutar. Bien, se lo dije con otras palabras, mucho más acompañado. Yo le dije, mi hijo, cuando tenía 2 años, su color favorito era el rosa, le hice cumpleaños de Pepa, todo, y hoy anda tirando tiros con una pistola de goma. No se define su masculinidad o no en eso, es un nene, quiere jugar, quiere aprender, quiere explorar el mundo, no te vuelvas loco los con eso. Y yo no problemas lo puedo están en poner los en estas problemas están, cabezas adultas. exacto, están en los adultos. No lo Mirá, podemos preconfigurar para algo que ellos van a saber qué son o lo van a manifestar. O sea, vivilo con naturalidad. No te niegues, le dije, no te niegues a tu hijo de lo que pueda jugar. Vos estás en posibilidad de comprar lo que quiera, te pidió un bebé, compráselo mañana. Entonces, y me preguntaba, ¿y tu hijo hoy qué hace? ¿Viste? Como diciendo, la cura. Es un nene, va a jugar con cualquier cosa, quiere explorar. Primero va a explorar, va a jugar y va a decir, sí, jugar con esto me gusta, con esto no. Pero bueno, por eso lo digo, lo viven con naturalidad
Y yo no puedo planificar en ese sentido de... Sí puedo intervenir un montón en lo que decía Pimpi, podemos intervenir para no discriminar, para no borrar a un compañero, que eso se puede pasar un comentario de uno una vez y lo aprenden todos y ya está. Porque la maldad pareciera ser una cosa adulta, ¿no? Yo no conozco nenes malos. Y a lo sumo, si alguien se está comportando mal es porque algún adulto le está haciendo faltar de algo, o le está haciendo algo mal y lo manifiesta en el jardín. Pero... Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, hacemos un aplauso, liberamos los micrófonos, hacemos un aplauso para Hernando, le agradecemos. para todos, lo construimos entre todo el diálogo. Bueno. ¡Bravo! Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por todo. Ya saben, Gracias, Muchas gracias, felicitaciones.